Muito bem, continuamos então. Agora tudo certo aí, Maria Antônia? Alguma pergunta? Está tudo ok? Antes de continuar com... Tudo ok, perfeito. Ok. Então, a seguinte pergunta, também vinculada com a dimensão da política, é de Maria Júlia, que tem uma pergunta e depois seguimos com Yasmin com questões de ambiente. Então, Maria Júlia, escutamos com tua primeira pergunta. Boa tarde. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui contigo, Adriana. Muito honrada. Então, eu vou fazer a minha pergunta. É certo que haverá muitas mudanças na forma de ensino após esse período pandêmico em que estamos enfrentando atualmente. Não sabemos ao certo quais mudanças no ensino teremos que enfrentar, mas sabemos que vamos ter que adaptar os estilos de vida diferentes. Aqui no Brasil, o fim da pandemia não parece estar muito distante, o que faz com que tenhamos muitas dúvidas relacionadas ao futuro. Essa situação em relação às escolas tem preocupado muitos pais e alunos desde o início da pandemia do Covid-19. Alguns querem voltar às aulas, outros acham melhor não voltar agora. Como será que vai ser realmente a vivência escolar pós-pandemia? E como será essa adaptação, como que está sendo em outros países? María Julia, pues encantada también de estar en este espacio contigo. Yo creo que la pandemia como tal, lo que puso en evidencia es que podemos todos, es decir, todos en el planeta, no importa en qué país, no importa en qué ciudad, vamos a vivir transformaciones y cambios abruptos. Y si no nos preparamos, puede ser muy grave. Ese es el caso con la pandemia, pero yo que trabajo especialmente con cambio climático, es lo mismo que puede suceder con el cambio climático. Y en muchas partes, muchas personas dicen, no, el cambio climático es un tema del futuro, es un tema no está presente en el ahora. Y no es cierto. Hay muchísimas consecuencias. Entonces te voy a compartir como mi respuesta en dos partes. Lo primero, generalmente con lo de la pandemia, y dos, esto también conectado con el cambio climático. Lo primero que la pandemia nos deja en evidencia es que estamos en un momento de transformación y de cambios y que necesitamos prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Yo creo que necesitamos prepararnos para aprender rápidamente y adaptarnos a las situaciones, porque no sabemos con certeza cuáles van a ser esos cambios, pero tenemos que aumentar esa capacidad de respuesta. Yo creo que muchas cosas van a cambiar y están cambiando y van a cambiar. La manera en que trabajamos, por ejemplo, antes todas las personas iban a la oficina y antes se decía que era muy difícil poder trabajar desde casa. Lo que estamos viendo ahora es que muchas de las personas han tenido que trabajar desde la casa y esto que parecía imposible, pues ahora es una realidad. Y creo que eso ha puesto en evidencia que estamos en un proceso más acelerado hacia la digitalización, que es una de las grandes tendencias de este proceso. Lo mismo con el tema del estudio. La manera tradicional donde se iba o a los colegios, las universidades, también está cambiando. Y ahora las clases han sido a través de internet. Y yo creo que no en todos los países estaba preparado. No estaban preparados los profesores con estas habilidades de manejo de nuevos programas, de sistemas, de conectarse, pero tampoco los alumnos. Y significa replantear la manera de aprendizaje también. El otro cambio con la pandemia es el tema del contacto. Antes pues estábamos más acostumbrados a vernos, a reunirnos, a compartir, y creo que mucho más en países latinoamericanos. Con la pandemia entonces esto se traslada también al tema virtual, donde los encuentros ya son virtuales. Entonces yo creo que de la pandemia va a resurgir, no creo que vayamos a regresar al mismo estado que estábamos antes. Creo que el resultado va a ser tal vez una manera híbrida, donde se empiezan a combinar elementos.
tanto en el tema laboral como en el tema de estudios, como en el tema del contacto. Entonces, la digitalización y el uso de los sistemas de información y de comunicación, las redes sociales, estas plataformas para conectarse van a continuar y van a tener como, mientras que se puede encontrar la vacuna y hay otras soluciones, van a continuar manejándose. Ahora el tema es cómo podemos hacer significativos estos espacios, porque yo creo que es fundamental el contacto y el poder compartir. Frente al tema de la educación, por ejemplo, lo que se ha visto es que eso también genera y aumenta las brechas y las inequalidades. ¿Por qué? Porque entonces las familias y los niños que no tienen internet, entonces no pueden acceder a este derecho fundamental que es la educación. Y cuando se tienen, por ejemplo, en una familia 2 o 3 niños y solamente hay en la casa un computador, entonces, ¿quién puede estudiar? ¿Quién de ellos? Entonces yo creo que esto pone en evidencia muchos elementos, el tema de la inequidad, el tema de las desigualdades entre los países y en los países, la necesidad de desarrollar a través de la educación una educación diferente, una educación para la vida, una educación que nos permita enfrentar los cambios, una educación con un enfoque sistémico que nos permita entender las interconexiones entre los elementos. Si tenemos esta crisis actual por el tema de la pandemia, esto finalmente, ¿qué es lo que está reflejando? Y creo que refleja una crisis en la manera que hemos enfocado el desarrollo. Significa un replanteamiento total de cómo hacemos las cosas. Y quizás eso va a generar unos enfoques híbridos, de que, por ejemplo, trabajar ya no sea solamente a través de la oficina, también que sea posible el trabajo desde casa. Y lo mismo en la parte educativa. Creo que va a aumentar un poquito más todo el uso de videos y de teleconferencias, no como la alternativa, pero como una combinación. Y finalmente, ya para cerrar tu pregunta, María Julia, es lo mismo que nos va a suceder si no actuamos pronto con el cambio climático. El cambio climático lo que va a generar es el aumento y el incremento de situaciones que ya están sucediendo. Todo el tema de las inundaciones, el tema de las sequías, el tema de los eventos hidrometeorológicos extremos van cada vez más a aumentar. Y si no nos preparamos, si no desarrollamos esa capacidad de resiliencia y adaptación, no vamos a poder. Pero yo sí creo que acá el tema fundamental es en invertir para prepararnos, no solamente ya para hacer frente a la situación, sino para prevenir y para generar esas herramientas que nos permitan adecuar. Y para cerrar, María Julia, con el tema de educación, yo creo que son ustedes también los que pueden ayudar a decir cómo les gustaría, ¿cierto? Porque ustedes han estado en la otra parte y la pregunta sería para ustedes, es decir, ¿realmente este aprendizaje es lo mismo? ¿Si les funciona o no les funciona? ¿Cómo les gustaría que, si se tuviera la posibilidad de rediseñar, cómo debería ser? Y esas yo creo que serían preguntas que desde ustedes podríamos aprender todos. Muito bem, ok. Muito obrigada. Tudo certo, aí já voltaremos com Maria Júlia, mas o que Adriana nos está colocando en este caso, me parece, estoy intentando pegar algunas palabras llaves de cada una de las respuestas, mas é a questão vinculada com a equidade e a justiça, ¿sí? Porque esta questão da educação, dos territorios desenvolvidos y no desenvolvidos, das possibilidades de um lugar e outro, tem a ver com um desafio muito grande que tem a humanidade toda, que es hacer más equidad, ¿sí? Hacer más justicia en términos integrales, ¿sí? Y en ese sentido, países desenvolvidos tienen un papel muy importante, porque también está en ellos ser un poco más conscientes de eso. Por eso la palabra de Adriana desde aquel otro lado, ¿no? que la está viviendo es interesante, ¿no? Que
nos coloca en esa situación que será un grande desafío, como sempre falo para vocês meninas, de vocês como a geração futuros dirigentes de aqui um tempinho. Então, continuando con estas preguntas, María Julia, ¿está todo ok ahí con tu pregunta? Já tá tudo certo. Tudo certo.